bienvenidas y bienvenidos a este primer encuentro, a esta primer jornada de los encuentros culturales Arroyo Manso. En este caso para conversar con un gran amigo, con un gran músico, un pianista, un compositor, un autor, eh, alguien que sabe mucho de música y sabe mucho de la vida, y para nosotros es un gusto que nos haya convidado, como él dice, el compartir un poquito de su tiempo para que charlemos un poco de esto del fluir musical. Eh, Jorge Eduardo García Beleza. Wally García, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Hola Santi, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, estar comunicando contigo y mucho más en este espacio que has creado, que me parece un espacio donde uno puede ser uno mismo y compartir con la gente uno mismo no es poca cosa en estos tiempos. Estás literalmente desde tu ciudad natal. Totalmente, estoy desde la ciudad donde nací, que es Concordia, una historia de vida que me trajo nuevamente acá, después de aprender ciertas cosas que la vida enseña, sin que te des cuenta que te está enseñando. Yo creo que la magia de vivir es darte cuenta cuando aprendes lo que la vida te enseñó, porque es el momento donde uno comienza a poner en práctica aquello que aprendió. Naturalmente también, esa es la magia. Y ese descubrir a dónde uno tiene que estar, a dónde el corazón lo lleva, eso creo que es lo más lindo que nos puede pasar en la vida. Una vez me dijiste que la vida de una persona está dividida en dos momentos: el momento que nace y el momento en el que se da cuenta para qué. Totalmente, sí, sí, sí. Es como nacer de vuelta. El momento que te das cuenta para qué estás vivo es nacer, es renacer en realidad, ¿no? Porque uno puede estar vivo en esta vida. Ajá, te escucho. Uno puede estar vivo, que uno puede estar vivo, pero no sintiendo el por qué está vivo y todas las maravillas que puede hacer estando vivos. Porque cuando uno está vivo, disfruta lo que hace, no importa qué haga. Cuando uno hace lo que ama, disfruta, porque es normal que uno disfrute. Pero cuando uno hace le tocó hacer algo que no ama, si uno sabe por qué está vivo, disfruta hasta lo que no ama, porque está vivo. Disfruta de estar vivo, no de lo que hace. Yo creo que ese es el gran secreto de la cosa. Wow. En tu caso, esa conexión con la música comienza a muy temprana edad. Sí, 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 de los 7 años. Yo le dije a papá tocaba el piano, Kiki García, mi gran padre, tocaba el piano y yo era el admirador de él. Me ponía al costadito del piano, así escuchaba. Y lo Y un día escuchás. no aguanté más, lo escuchaba así, lo sigo escuchando. Y un día no aguanté más y le dijo, papá, yo quiero ser músico. Y tenía 7 años en ese entonces. Y nunca más hice otra cosa que no sea música. Pero yo creo que yo ya vine con el gen de la música, ya. Yo creo que uno nace. Yo creo que vos naciste también, Santi, con ese don de la música. Y nos dimos cuenta que ese era nuestro objetivo, nuestra misión, a través de la música aprender y a través de la música enseñar. El enseñaje, como decía un amigo, ¿no? Es el proceso de aprender y enseñar al mismo tiempo. Los primeros pasos musicales los diste con Margot Pañales, ¿no? Con Margot Pañales, sí señor, Mirá. la profesora Margot Pañales. Sí, 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 sí. Tremenda, Wow. tremenda persona. Fue la profesora de papá también. Ah, mirá. Sí, sí, papá me llevó allá. Me dice, si vos conseguís hacer de esto un músico, papá, yo te felicito, Margot. Entonces, bueno, Margot tenía un punterito que era una varita de un árbol seco, me acuerdo, hasta el día de hoy me acuerdo de la varita. Sí. Porque ella golpeaba la tapa del piano y decía tic, 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 para que batienda, ¿viste? Porque yo era muy disperso en esa época. Y como tenía más oído que conocimiento musical, entonces yo me aprendía las lecciones de memoria.
De oído. Entonces tocaba lo que estaba escrito, pero era de memoria, ¿viste? Pero no. Y al tercer compás, por supuesto, Yamargo se daba cuenta que yo estaba inventando. Entonces, cuando se daba cuenta, tic, 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 me golpeaba con su varita y me decía, estás tocando cualquier cosa. Entonces yo le decía, no, fíjese, le quiero mostrar esto que saqué ayer. Y le mostraba una música que había sacado. Y se dio cuenta que no estaba hecho para lo que ella me quería enseñar, así que poco tiempo de lo embargó, pero fue una experiencia hermosa porque aprendí lo básico de la música y me sirvió ya como para darme cuenta que era algo serio, muy serio. Siempre tuviste en tu norte que vos querías ser músico. Sí, nunca dudé de eso, jamás. No sé cómo pasé la primaria y secundaria, no sé en qué momento estudié para pasar de grado, porque lo que sí me acuerdo es que en todos los recreos yo me iba a tocar el piano. En las escuelas que estuve, en el Salesiano, en la nocturna al final, porque terminamos en la escuela del Grano, hice séptimo grado, y después en el Nacional también. En todas las escuelas, gracias a Dios, había piano. Claro. Así que ahí terminamos todo, lo que no estudiamos íbamos a la sala del piano. No sé cuándo estudié. Creo que habría sido un alumno muy chupamedia por el tema de que pasaba y no estudiaba. No sé. Eras músico, es más, me habrás tocado en todos los actos. ¿Eh? Eras músico, Sí, habrás tocado en todos los actos, obviamente. Claro, la escuela fue mi primer escenario. La escuela fue mi primer escenario en público, claro. Y el de todos nosotros. Sí, ni Todos hablar. los músicos arrancamos en la escuela. ¿No? Nuestros primeros públicos fueron nuestros amigos, nuestros compañeros de clase y de la escuela, ¿no? Y bueno, eso en la escuela fue muy importante para todos nosotros. En ese sentido, no por la educación en sí, sino porque eran los escenarios que nosotros teníamos, comenzábamos a transitar en la vida del músico. Ahora que decís escuela, hay un grupo del cual vos formaste parte, que Ajá. fue importantísimo para la historia musical de Curuzú, pero también creo que para tu historia personal, que fue Curuzú 4. Curuzú 4, claro, salió de la escuela, formado creo que en primer año creo que lo formamos a Curuzú 4 ya, porque estaba Andrés Escribano, Coco Campos, Aldi Balestra y yo los cuatro. Pero Aldi venía un curso atrás del nuestro, y Aldi tenía, el pasado negro de Aldi, que nadie conoce, yo le voy a contar, tenía un grupo, pero era folclore, y lo imitaban los chalchaleros. Ay, ¿quién no te vio? Entonces, venía atrás, y nosotros ya tocamos chamamé con Coco Campos y Andrés Escribano, que hoy en día Coco es el que toca el acordeón, pero en esa época tocaba Andrés Escribano el acordeón y yo el acordeón. Sí. Y Coco tocaba la guitarra y cantaba. Entonces, en los actos escolares, Aldi, con el grupo que venía atrás de los chalchaleros de la escuela, no levantaba tanto el público como nosotros que tocamos, hasta el tero tocamos, ¿viste? A dos acordeones, imagínate lo que era ese tero. Era un tero bastante desplumado. Entonces, claro, Aldi no tuvo otra opción que unirse a lo que veníamos adelante, ¿viste? Sí. Y ahí entra Aldi con nosotros y bueno, y ahí arrancamos con Curso 4, una experiencia única para nosotros porque, bueno, aparte de la amistad que teníamos, el afecto, el cariño, pudimos crecer todos musicalmente en ese entorno de música y de tanta energía puesta en ese grupo, ¿no? Pero aún en a pesar de la corta edad, 15, sí. 16 años, 15, 16 años menos capaz teníamos, éramos muy responsables, muy profesionales para la edad. Sí, eso te iba a preguntar. Justamente si, aún cuando cuando estaban formando Curuzú 4, para vos era un trabajo, no era un hobby como jugar a la pelota. No, inclusive te voy a contar más algo que muy poca gente sabe. Había grandes músicos en Curuzú, siguen siendo grandes músicos, como Roberto Romero, por ejemplo, ya era Roberto Romero entonces. Pero para nosotros teníamos ya el objetivo de que queríamos ser músicos nada más. No queríamos trabajar en otra cosa.
Roberto en ese entonces trabajaba en el banco, eso lo descalificaba a él como nuestro referente. Claro. No por su música y su genialidad, sino porque hacía otra cosa. Trabajaba no de otra cosa, ¿no? Claro, trabajaba de otra cosa. Y nosotros queríamos ser músicos. Yo tenía claro eso. Yo quería ser, no sé cómo iba a ser músico. No sé de qué iba a vivir, cómo iba a vivir de música en ese entonces. No tenía ni idea. Pero que quería hacer ya tenía ese objetivo puesto en la música. Como medio de vida. En esa adolescencia, acá en Curuzú, habrás transitado camino con Romy, Espinosa. Claro. Bueno, y Romy fue nuestro faro, que apareció en el momento exacto de Curso 4 y nos dio, digamos, el direccionamiento. Romy ya tenía un grupo llamado Arandú, con el viejo Gadea, con Lilo Romero, con Carbonero, bueno, con el Chungui Galeano, y ya venían transitando festivales, y en esa época era la época de los festivales. Y bueno, y él más o menos nos acunó con su experiencia al momento, él, y bueno, fue él el que a través de él nos fuimos a Cosquín, y bueno, tuvimos toda esa experiencia tan linda en el 80, que bueno, salimos Revelación de Cosquín, y bueno, todas esas historias que ya se conocen, y también Sarita Oria, otra gran mamá de Curso 4 también, en el sentido que nos ubicamos todos en su casa a la hora de la siesta, donde todo el mundo dormía, nosotros ensayábamos en su casa. Después, 18, 19 años, te vas para Buenos Aires. Ajá. Antes de ir a Brasil, ¿verdad? Sí, yo quería, bueno, a Buenos Aires yo me voy porque quería estudiar y quería tocar al mismo tiempo. Yo en esa época tenía el objetivo de tocar, de aprender a tocar jazz. Quería tocar, quería ser un músico de jazz. A mí no me hables de chamamé, nada, quería saber. Bueno, yo quería jazz, yo no sé de dónde, de Mississippi, no sé de dónde. Bueno, tenía un bolón en la cabeza en esa época, pero no importa, yo lo único que sabía y era seguro que yo quería ser músico. Entonces voy a Buenos Aires, me inscribo en el conservatorio de Juan José Castro, en Martínez, me acuerdo. Y bueno, comienzo a hacer cursos de jazz en el Teatro San Martín. Me voy a la casa de Antonio, y Antonio en esa época estaba en la cúspide de su éxito. Y me comenzó a llevar a tocar a diferentes programas de televisión, que toque el piano con él en algunas cosas que presentaba. Y no sé qué me vio a mí, que me invitó a que grabe un tema en un disco, el disco Pacotillero, con flauta traversa. Nada que ver. Y esa época de Buenos Aires también estaba de casualidad en un estudio donde iba a buscar trabajo, que también andaba trabajando en pianos bares en Buenos Aires, porque ya con mi intención de jazzero, andaba trabajando en pianos bares, y entré a una banda y necesitaban un pianista para hacer una improvisación en una grabación, y bueno, y entro yo a grabar, pero de casualidad, de casualidad. Después me entero que esa banda era Sumo. Entonces, bueno, esa fue la época pura. Chamamé por un lado, rock and roll por el otro, estudio de jazz por el otro. O sea, mi vida siempre fue versatilidad total en la música. Y si yo digo, si soy infiel en algo, soy con los géneros musicales. No me pidas fidelidad a mí, porque te voy a tocar todos los géneros, porque me encanta la música. Como decía Hermeto Pascual, la música es do, re, mi, fa, sol, di. Exacto. Y ahí fui, así comencé a crecer. Ahí arranqué a aprender. Y de repente. Y Buenos Aires sí, me dio esa. De repente San Pablo. Y de repente sí, me di cuenta que el jazz no era fácil, entonces busqué una alternativa. En el medio estaba el bossa nova. Sí. Mi abuela era brasilera, entonces, bueno, y pintó una posibilidad de ir con un amigo a San Pablo. Y bueno, le dije a mamá, me voy a San Pablo. Me dice, sí, a San Pablo. ¿Y qué te va a hacer? Y a estudiar y a vivir de música. Bueno, me dijo, y un día le digo, mamá, mañana sale del colectivo. ¿A dónde? A San Pablo. Ah, ¿a San Pablo? Me dice, sí, a San Pablo. San Pablo, Brasil. San Pablo, Brasil. Sí, no conocía nada ni a nadie en San Pablo, Brasil. Mirá. Pero a San Pablo no me fui. Y bueno, ahí estuve casi 12, 13 años en San Pablo, Brasil. Estudiando, tocando y aprendiendo y siguiendo, creciendo de vuelta, ¿viste? Ahí es cuando estuviste en la escuela el Cimbotrío.
la escuela del Claro, Simbo Trío. comencé a estudiar la escuela del Simbo Trío, que se llama Clan, una escuela muy religiosa de música brasilera direccionada hacia la improvisación y al jazz, porque el Simbo Trío tiene una onda muy, muy americana para tocar música brasilera. Amilson Godoy era el pianista, me acuerdo, me dio algunas clases. Por supuesto que, bueno, tuve un tiempo, hermano, no Que duró vos, mucho en las escuelas, que vos aparecías con, con saco lo tus que... libritos de improvisaciones, ¿no? Ah, sí, eso fue muy bueno. Sí, ya aparecía con unos libritos de improvisación. Un día un amigo que improvisaba muy bien, me dice, ¿estás estudiando? Sí, digo, sí. ¿Y dónde estudias? En la escuela del clan, del Simbo Trío. Ah, el Simbo Trío, mirá, bueno, qué bueno. Ah, bueno, ¿y qué hacen ahí? ¿Sabés improvisar? Sí, estoy estudiando improvisación. Ah, estudias improvisación. Ah, bueno. Y me dice, ¿tenés algún libro? Sí, acá tengo, y sacó mi libro de improvisación. Entonces abro el librito y dice, improvisación número 1. ¿Vos tocás eso? Me dice, sí, digo, a ver, tocás, improvisación. Y me dice, pero, escúchame, vos no estás improvisando. ¿Cómo que no? Y ahí dice improvisación. No. Alguien improvisó, escribió lo que improvisó, y vos entiendes lo que el otro dejó sin improvisación desde que lo escribieron. Y bueno, y así me dando cuenta que la improvisación está dentro de uno. Y no podemos ocupar lo que el otro improvisa para adueñarse uno de una improvisación. Deja de ser improvisación en el momento. Claro. Y ahí, bueno, aprendí que la música está dentro de uno, no está afuera. Afuera está adentro. O sea, de toda mi búsqueda en todos esos lugares, no he ido a ninguno de esos lugares para encontrarla, pero sí me fui y eso me sirvió para poder encontrar ese lugar adentro mío donde la música estaba esperando nomás que la exteriorice. Antes estaba acá la música, ahora está acá. Wow. De esa experiencia en Brasil, me gustaría saber cómo se vive la música. ¿No? Pues nosotros de repente acá en Argentina tenemos la noción de un músico que toca jazz, un músico chamamecero, un folclorista, ¿no? Es como que le ponemos una etiqueta y le ponemos un montón digo, un músico de jazz no puede usar alpargata, un músico chamamecero no se puede vestir de traje. ¿No? O sea, como etiquetamos todo el tiempo a los géneros musicales y a las personas que llevan a cabo, que interpretan música, porque como vos decías de Hermeto Pascual. ¿Cómo se vive esta cuestión de los géneros Claro, desde Brasil? claro. Yo creo que la mente humana tiene la tendencia de clasificar las cosas y ponerlas en un lugar. Esto es jazz, esto es chamamé, esto es tango, esto es heavy metal, esto es cumbia. Entonces, para cada cosa hay un estereotipo. El heavy metal seguro que se droga, porque tiene el pelo largo, usa y anda los gritos. Bueno, totalmente. Un chamamecero, un tipo que tiene un estereotipo, que sea un crucero tiene un estereotipo, un cumbiero, ¿viste? Sí. De la villa, seguro. Bueno, todo eso son estereotipos, porque en realidad la música no tiene, el arte en sí es la cosa más libre y democrática, porque uno es lo que es, no necesita que uno toca, sino cómo se relaciona con lo que... Entonces, eso es lo que tiene que estar claro en el músico. Si uno, desde Brasil uno puede ver diferente las cosas. Porque eso es lo que yo aprendí. Mi estructura mental cuando fui a Brasil era una idiosincrasia argentina. El brasilero tiene otra idiosincrasia y entiende que la música es un medio para expresar sentimientos, nada más que eso. No tiene un concepto, no hay un preconcepto con respecto a la música. El músico toca y comparte lo que tiene. No. Y hay otra cosa que quiero contarte o contarles Sí. a la gente, que aprendí en Brasil por su idiosincrasia, que es esta. En Brasil hay dos tipos de objetivos en la música. Es la fama y el éxito y el prestigio.
y los dos tienen el mismo valor. Vos podés ser un tipo exitoso en Brasil, pero eso no quiere decir que la música sea de calidad. Y puede ser tipo prestigioso y tener el mismo valor. O sea, el valor del reconocimiento social lo tiene el prestigioso también. El prestigioso es el tipo que hace una carrera sin ser famoso toda su vida y la gente lo respeta por lo que hace, no por la fama que tiene. Sí, por un lo Nini que Flores, hace, no importa que no sea conocido. Claro, claro, un Nini Flores. un Pocholo. O puede ser un Pocholo, tipo que no trascendió en todo el país, pero el prestigio de su obra hace que ese tipo tenga el mismo valor que, qué sé yo, que Luis Miguel. Claro. Me explico. Bueno, entonces eso, de alguna manera, el músico brasileño tiene esa tranquilidad que no tiene que correr atrás de fama ni de nada, porque tiene que hacer su trabajo que lo va a llevar al prestigio. El prestigio es la suma de cosas buenas que uno hace durante una carrera, ¿no? Y la vida del músico se basa en lo que hace, en la obra que deja y en la manera que se relaciona con lo que hace. Eso es lo que es el resultado final de su obra. Y el hecho del respeto hacia la profesión, ¿no? Se me hace que de repente en otras sociedades, no en Argentina, lamentablemente todavía eso, de a poquito está cambiando, pero muy lentamente, el hecho de, no sé, ese dicho que todos hemos escuchado, que nos han dicho, vos sos músico, sí, ¿y de qué trabajás? No, soy músico. Claro. Bueno, los músicos son emergentes de la sociedad y de las idiosincrasias. En Brasil, un músico o un artista o lo que sea que haga con el arte, la persona, es ser prestigioso. O sea, el talento, o sea, un médico no necesita tener talento para ser médico, un músico necesita tener talento para ser músico. Vos podés estudiar 20 años de tu vida sin talento y no vas a tocar 2 notas en el piano, por más que te enseñen. El médico agarra un libro y estudia, o un ingeniero, un contador, un abogado, agarra un libro, estudia, rinde y después ve qué hace. Puede operar y hacer malas operaciones, puede hacer malos balances, puede hacer puentes que se caen los ingenieros, pero un músico tiene que tener talento para tocar y para vivir de música también. Entonces el talento es un don. Para ser músico o para ser artista tenés que tener un don. Y eso en Brasil se respeta, el don se respeta. Ocupa un espacio en la sociedad. Socialmente el músico es como el abogado, el ingeniero, el arquitecto. Es más a veces porque tiene talento. Claro. O sea, nació con el talento de la música y lo ejercita y hace cosas que a la gente le gustan. Bueno, eso es un don, poder ser el que le trae a la gente alegría, el que genera cosas, el que crea y vuelca esa creación en la sociedad, en una sociedad que no siempre te da alegría, a no ser los bienes materiales, que pareciera ser que es lo único que la gente se alegra con eso, pero hay otras cosas intangibles como el arte, que te están dando alegría, que te están dando la posibilidad de sentirte bien, que a través de una música, una melodía te traslada, te hace sentir diferentes estados, te motiva. Tienes que tener talento para eso. Sí, una sensibilidad muy particular. Y mucho laburo también, ¿no? Porque no es solamente esta cuestión de la inspiración y todo eso que es hermoso, pero es mucho laburo, o sea, hay que estudiar, hay que procurar mejorar y practicar y ensayar todos los días. Claro. Sí, y saber también, si te vas a dedicar a esta profesión, que nunca se termina de aprender y que siempre hay alguien que te puede enseñar algo que uno no sabe. Y que uno toca, en definitiva, lo que vive. Cuanto más vive, más experiencia tiene, mejor toca, porque traslada todo lo que vive a su música. Es imposible cantar un tango si no viviste un desamor, un abandono, un dolor profundo. No podés transmitir lo que no viviste. Sí. Sí, si no es vacío. Tenía un amigo que se pasaba... Claro, pero tampoco estudiar sin contenido de vida tampoco es, claro. Tampoco es un vacío también, porque la música está asociada a la vida, directamente asociada a tu experiencia de vida, a tu experiencia, a tus sensaciones, a tus emociones, porque las emociones que vos viviste es la que va a poder replicar para transmitirlas. Un amigo que se pasaba
no sé si ustedes saben que los percusionistas, uno de los objetivos de los percusionistas es jurar en los tambores batá en Cuba, que es una filosofía de vida. Entonces estudian años para ir a Cuba y rendir para poder que les habiliten a tocar esos tambores batá. Es el sueño de todos los percusionistas, llegar a Cuba a rendir para poder acceder a tocar los tambores batá, que tienen todo un complejo, es un fundamento religioso prácticamente. Sí, es sagrado eso. Es sagrado. Los tambores no tocan, los tambores conversan. Entonces, para llegar a ese entendimiento, tenés que estudiar mucho y tenés que entender algunos códigos de la vida para poder ser parte de esa religión, digamos. Entonces, tenía un amigo que se pasaba de las 24 horas 20 estudiando, hasta que le dan la oportunidad y se va a Cuba. ¿El Uli? El Uli. Bueno, llega a Cuba, se encuentra el maestro, bueno, le dan su turno, entra, y el maestro le dice, toque. Y Uli comienza a tocar. Y dejó lo que no pudo ahí en ese momento. Toca como los dioses. Sí, el Uli es tremendo. Y el maestro lo miró y terminó de tocar el Uli, y el maestro le dice, el Uli, ¿qué le pareció, maestro? Le dice, me pareció que usted tiene que tocar menos y vivir más. Vaya a vivir y después vuelva. Es muy bueno. Wow. Por eso tampoco el estudio, sin una vida que acompañe ese estudio, y el fundamento del estudio, porque vos tenés que estudiar de acuerdo a lo que necesitas, no de acuerdo a lo que no necesitas. Sí. ¿No? Llegás a un nivel de música y tenés que estudiar para acceder a otro escalón y así. Pero no podés estudiar todo esto y no hiciste esto. Entonces el estudio tiene que ir acompañando el escalón. Es como la vida. Sí, es que de hecho nuestra profesión debe ser de las pocas en las cuales cuanto vos más vivís y más sabio te volvés en tu vida, mejor profesional sos en tu profesión. Totalmente. ¿No? Está totalmente conectado. Sí, totalmente. La profesión está directamente relacionada a la vida. Creo que todas las profesiones, Andrés. Viste que un buen médico está medido no solamente por lo que medica o lo que receta, sino por lo sabio que es a la hora de hablar con la gente y transmitirle la tranquilidad, a veces con solo hablar, la locura a la persona. A veces ni siquiera sin la medicación. Sin la medicación. O la medicación es tipo un placebo nomás. Sí. Pero la medicación no es la que lo mejora, sino que el médico le haya transmitido la tranquilidad o haya encontrado el punto exacto. Eso hace la calidad del ser humano, hace eso. Y la confianza del paciente que coloca la vida de él en las manos del médico. ¿No? Esa es la sabiduría. Igual, el Moro. Él quiere salir también en Arroyo Manso. De San Pablo, de esa experiencia en San Pablo, ¿te trasladás a vivir a Corrientes? Sí, y en San Pablo, sí. A veces me preguntan, ¿por qué volviste a la Argentina? Y yo le digo, no volví a la Argentina, la banda vino a la Argentina. Yo tenía una banda de heavy metal en San Pablo y la banda tiene que lanzar un disco en Buenos Aires, bueno, por una circunstancia terminamos. Y terminamos en Corrientes. Y ahí, bueno, ahí comienza mi historia en Corrientes. Ahí en los años que estuviste en Corrientes, uno de las personas con las cuales pudiste compartir trabajo, tipo sabios si los había, era el gran Pocho Roch. Oh, Pocho. Pero antes tuve otro gran encuentro, ¿eh? Antes tuve el encuentro con el gran Pocholo Airé. Ahí va. Que Pocholo me enseñó a amar el chamamé. Wow. Me enseñó a amar el chamamé. El chamamé ese que estaba postergado en mí, por varias cuestiones. Pocholo, a través de sus obras y de su gran sabiduría y generosidad,
me enseñó a amar el chamamé y me dio todas las condiciones como para que pueda desplegar todo el talento que tenía en ese momento en ese género, ¿viste? Y me dio la libertad. Me dice, vos tenés que tocar el piano en el chamamé, vos tenés que meter el piano, vos tenés que meter el pandero en el chamamé. Tremenda, una visión terrible, Pocholo. Y bueno, y ahí yo me di cuenta que la libertad era uno mismo que tenía que tomarse el atrevimiento, o tomarse la libertad de hacerlo, no atrevimiento, no, porque uno no es atrevido cuando toca su instrumento, cualquier género, porque la música la puedes tocar con cualquier instrumento. Si quieres tocar chamamé con saxo, tocalo. Si es la forma de expresión tuya, ¿qué importa que toquen con acordeón o bandoneón en el chamamé? Si vos no tocas el acordeón, tocas el saxo y te gusta el chamamé, y tocas saxo con chamamé, ¿cuál es el problema? Lo que sea, lo que sea. Entonces, bueno, Pocholo me dio ese espacio y me comenzó a enseñar el ABC del chamamé. No solo el chamamé, sino fíjate los espacios entre el tango y el chamamé. Wow. Después me di cuenta que Pocholo ocupaba mucho de lo que a él aprendió en el tango, era un gran guitarrista de tango, Pocholo. Había tocado. Había estado el Palermo Trío. Claro. El Palermo Trío. Así que, viste que el tango, el género del tango, tiene la música. Para el tango, la música es importante, ¿eh? Solamente el cantor. Sí. Es un género que prioriza la música, porque los maestros del tango vinieron todos de grandes conservatorios, eran grandes intelectuales en la poesía y en el arte, y eran grandes conocedores de la vida, y eran sabios los tipos del tango, estos que compusieron los tangos allá del 20, del 20 que vienen esa gente. Entonces, le daban prioridad a la música, porque esta tocaba primero todo el tango, toda la música tocaba instrumental, y al final le entraba el cantor, de vuelta, toda la música. Pero primero era la música, después la voz. Sí. Entonces, un género que priorizaba la música. Y tanto la priorizaba que en las composiciones, como grandes composiciones como Cannabis, Danzarín, Nocturna, en todas las composiciones de tango, al final de la composición hay una variación instrumental donde algún solista se luce, ¿no? Sí. Y donde los bailarines de tango ahí hacen todas esas coreografías espectaculares que, bueno, ¿cómo la hacen? Bueno, Pocholo toma esa variación y la traslada al género chamamé. Wow. Mirá lo que es, mirá el prestigio que el Pocholo elevaba al chamamé, haciendo la misma maravilla musical que hacían en el tango, lo traslada al chamamé. Ahora yo te digo, ¿quiénes son los músicos de chamamé que hacen esas variaciones? ¿Por qué el chamamé no puede permitirse música? Las voces ya están, grandes cantores y todo lo que conocemos, sí. Pero la música, las obras musicales de chamamé, ¿por qué no se componen grandes obras musicales de chamamé? La calandria ya está, el toro ya está, pero hay otras cosas que hay que componer. Estamos viviendo otras épocas, ¿entendés? Sí, no podemos seguir pensando la música de hace 50 años. Es más de lo mismo. Con chicos jóvenes tocando como los tipos que tocaban hace 50 años atrás, y los gurises tienen 20 años. Y sobre todo, Wally, pensando como tipos de hace 50 años. Por eso te decía, eso es emergente, son emergentes de un pensamiento, sí. Son emergentes de una idiosincrasia. ¿Entendés? Entonces replican lo que otros hacen porque piensan que de esa manera están agradando a alguien y lo único que hacen es retrasar la evolución, nada más que retrasar la evolución. Cuando yo veo a una chica cantando un chamamé, como se cantaba hace 20, 30, 40 años atrás, digo, ¿qué juventud me hablas? Eso no, joven puede ser en la edad, pero la música, el arte, ya pasó eso. Sí, digamos, o sea, tener 20 años no es una virtud. No,
No, al contrario, es un problema. Es agravante tener 20 años y cantar así. Claro. Aparte, hoy está YouTube, mirá un poco lo que está pasando en el mundo. Cambiarle las estéticas, cambiar. Tenés que cambiar. Porque una cosa es, cuando vos nacés en un lugar, tenés la esencia del lugar. Vas a ser, el chamamé lo vas a amar porque tenés la esencia dentro. Podés cambiarle la forma. Una vez le preguntaron a Gilberto Gil, le preguntaron, ¿el samba evoluciona? Sí, dice, todos los años el samba evoluciona. Pero lo que nunca pierde es la esencia. Wow. Y sí, pero tenemos terror a cambiar. ¿Y por qué te digo eso? Yo estoy en Concordia, que es Entre Ríos. Acá se piensa de otra manera diferente. Si vos tenés una idea de lo que la gente de Entre Ríos piensa del chamamé, te podés sorprender. Acá hay mucha gente que no lo conoce a Pocho Gairé, mucha gente que no tiene idea quién era Pocho Roch, mucho menos los otros. Ojo con lo que uno piensa, que los valores que uno tiene y piensa que están por todos lados. No, están en Corrientes nada más. Sí. Están en Corrientes. ¿Y por qué están en Corrientes nada más? Por la manera de pensar, porque no tienen esa idea de proyectar lo que piensan o proyectar la música, hacerla más universal y dejar que la música y la gente entienda un poco eso también. Esa generosidad de ser parte de un país y no solamente de una provincia. Y nadie es dueño del chamamé. Eso es otro de los problemas del atraso. El atraso del chamamé es que piensan que son dueños. Tenemos los dueños del chamamé. O sea que Carlos Escobar... ¿Quién reclamó ser dueño del jazz? ¿Quién reclamó? El dueño del tango. ¿Quién reclamó? Estamos defendiendo el tango del ataque externo. ¿Qué? ¿Los marcianos te están atacando? ¿Quién te ataca? Nadie te ataca. No tenés que defender nada si vos no sos un soldado. El soldado está en los cuarteles, ¿viste? Vos sos un músico, sos un tipo que tenés que estar de acuerdo a lo que está viviendo el mundo y no de acuerdo a una idiosincrasia que hace que tu música esté relegada a un cierto lugar y a un cierto tipo de pensamiento. Por eso no evoluciona. ¿Sabes qué? Carlos Escobar, una vuelta hablando de estas cuestiones, me decía, ¿sabes lo que pasa, Santi? Que el chamamé es como un perro con una correa de 150 metros, ¿no? El tipo puede correr para donde quiera, 1,5 cuadras para donde quiera, pero el tipo 2 cuadras no puede correr porque le tira la correa. Claro. El propio pensamiento lo limita. ¿No? Santi, yo estoy cansado de escuchar chamamé siempre de la misma forma. En Corrientes, mientras estuve, he grabado discos y discos orquestados de chamamé, sí, y donde no puse ni guitarra ni acordeón. ¿Y sabe qué pasó? Nada. ¿Alguien replicó eso? No. ¿Alguien lo copió? ¿Alguien lo vio la posibilidad ahí? No. Entonces, incluso el trabajo de melodías correntinas para el mundo, que es una maravilla que hicieron con Pocho. Yo ese disco, por ejemplo, yo a vos te sigo desde que soy chiquito. Ajá. Desde vos. Y ese material a mí se me había escapado. Y yo estoy atento a las producciones tuyas. Ajá. Y sin embargo ese material, o sea, me había escapado y una vuelta yo lo quise conocer a Pocho. Estaba en Corrientes, lo llamé por teléfono, él me abrió las puertas de su casa, tuve como 5 horas en su casa mostrándome discos y todo. Y me dio, no sabía eso. Me dio los discos de Melodías Correntinas para el Mundo. Yo digo, ¿pero esto dónde salió? O sea, ¿por qué la gente no lo escucha? Yo los tengo en el teléfono ese disco. Claro, mirá vos. Claro, bueno, y Pocho fue, bueno, ahí llegamos a Pocho. Nos quedamos cortos para hablar de Pocho. Porque Pocho a mí me enseñó lo que me faltaba aprender en Corrientes. Cuando Pocho se va de viaje, ya no tenía más que nada que aprender en Corrientes. Ya había aprendido todo. Aprendí con Pocholo y aprendí con Pocho. Wow. Para mí eso significó eso, el fin de mi estadía en Corrientes. Pocho me enseñó el valor de la melodía, la simpleza de transmitir algo con la melodía.
porque él era la melodía. Y era un tipo que tenía muchos recursos armónicos, porque ha tocado en bandas de baile mucho tiempo, y bueno, y él me enseñó eso. No todos los músicos veían en Pocho eso que yo vi. Grandes músicos que han tocado con él mucho tiempo, pero no veían esa cualidad en Pocho. Y yo veía esa cualidad de la simplicidad de él cuando componía. Y más en estos últimos años, donde Pocho, por una cuestión de salud, se quedó ya muy quieto y solo prácticamente en su casa. Y es como que ese momento fue el encuentro ideal mío, porque yo podía compartir muchas horas con él, hablando y componiendo, o que me enseñe cosas, que me muestre cosas. Y él me decía, un día me dijo, Wally, vos tenés que ser el que sigue esto. Y digo, no, 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 no. Si vos, Pocho Roch, Que era haciendo lo que así de hiciste, gigante la espalda de Pocho, ¿no? O sea, sí, es un titán. no lograste, yo no. Tengo una vida para vivir, Pocho. Pocho era un Me semidios, digamos. encanta estar con... ¿Cómo? Pocho era un semidios, nosotros somos simples ¿Cómo? mortales. Sí, no, no, nosotros éramos todos simples mortales. Así que el respeto por Pocho es tremendo. Porque lo que hizo fue descomunal. No, nadie repitió ni replicó lo que hizo. Y pueden decir lo que quieran de él. Grandes músicos, te hablo de grandes músicos. Pues yo pienso que el valor de la persona está en el ser humano, no siquiera ni en lo que hace. Pero cuando un ser humano como Pocho hace lo que hizo, hay algo ahí atrás que está haciendo que eso funcione, o que está soportando o haciendo que eso esté en ese nivel. Para mí, Pocho es el embajador de la cultura correntina. Él, nadie más, nadie más. Él, Pocho Roch, un señor que abría la boca y era cultura pura. Y otra que también, una grande también correntina, Marilyn Morales Segovia, otra grande de la cultura correntina. Bueno, hubo grandes en la cultura correntina. Hubo grande, hubo grande. ¿Qué te parece que tendría que suceder para que, por ejemplo, no sé, digamos, el peor pecado que podríamos cometer con, por ejemplo, con la obra Melodías Correntinas para el Mundo, o de repente con el disco de los pianos del chamamé, que proponen otra cosa? O sea, lo peor que le podemos hacer a esa obra es no escucharla. Pero, ¿qué tendría que suceder en la sociedad para que se pueda apreciar eso, para que el mundo conozca eso? Yo creo que cada cultura tiene los artistas que merece, y tiene el conocimiento o la capacidad de evaluar su arte, ¿no? Yo entendí que el cambio tiene que ver con el ser humano y no con la música. A veces uno cambia la música, pero si el ser humano no cambia, no tiene la capacidad de percibir esa música. Porque eligió estar en el lugar donde está, porque es el lugar, la zona de confort. Es donde todos se identifican y están tranquilos. Donde Cocomarola es Cocomarola, Tarragó es Tarragó, Ernesto Montiel es Ernesto Montiel, Isaco es Isaco, y así sucesivamente. Es la zona de confort, ¿viste? No toquen esas cosas, porque le destruyen lo que entienden, lo que identifican como propio, y el mundo se los está comiendo crudo. Porque el mundo sigue andando. Entonces, la sonoridad está limitada a ese gran concepto del chamamé, y quedó ahí, quedó ahí. El que hizo intentos de cambiar, pero no sé por qué tampoco no prosperó, fue Antonio, cuando hizo la banda pueblera, Suite del chamamé, Naturaleza,
obras que, digamos, elevaban un poco el nivel, el prestigio del chamamé, pero ¿cuál era el problema? Lo hacía con gente que no era el palo del chamamé. Naturalmente. Con arregladores como Senane, con gente que venía de otra... Claro, de otros palos. De otro palo. Él seguía tocando lo que siempre tocaba. Pero agregaba orquesta, agregaba viento, agregaba esto, agregaba información, agregaba historia, pero no cambiaba el formato, no cambiaba él. Entonces eran como cosas externas que venían y coaccionaban, pero no producían el cambio, porque si eso se hubiera hecho con gente del lugar o del palo, o con gente que entendiera desde el chamamé la necesidad del cambio, hubiera prosperado, hubieran quedado más rastros de eso, ¿no? Porque hubiera quedado en la... Porque nadie lleva un movimiento solo. Eso es lo que pasó con el tango, se juntaron los tangueros y hasta el día de hoy el tango es la música argentina por excelencia, nos guste o no nos guste. En Europa, Argentina dicen tango. ¿Vos sos músico? Ah, sí, soy argentino. ¿Sí? ¿Tocás tango? No. Entonces, ¿qué sos? Si sos músico, argentino y no tocas, claro. ¿Qué tocas? Entonces, esa es la realidad. Ahora, que no veamos la realidad y que nos disfracemos de no sé qué cosa, es una visión amplia. Pero nosotros somos federalistas que odiamos la chacarera, odiamos la samba, odiamos el otro porque el tango, porque nos gusta el chamamé y odiamos el resto, pero es un odio medio estúpido porque ¿cómo vas a odiar algo que no conoces? Si vos sos músico tenés que tocar de todo, o si no es como casarte con la primera mujer que conocés en tu vida. No vas a conocer, no tenés diversidad, y la música es diversidad. Si no somos todos ¿viste los tradicionales? Cuando dicen, no, soy tradicional, purista de esto, purista de aquello. Seguramente ese tipo no toca otra cosa, no conoce. Yo he tocado heavy metal, he tocado salsa, he tocado jazz, he tocado samba, he tocado chamamé, toco tango, y cada género tiene su código, cada género tiene su magia, y es innegable que la tiene. Y conocer todos esos códigos hace que yo tenga la cabeza amplia, hace que cuando yo toco mi chamamé, lo que yo considero que es chamamé para mí, que es mi forma de expresar un sentimiento en el formato chamamé, sale todo ese conocimiento, fluye. Ahora viene el otro y dice, esto no es chamamé. Claro, porque conoce su zona de confort. Claro, yo siempre escuché a Pomarola, ¿qué va a hacer? Claro, pero aparte te dice, yo soy tradicionalista y toca con un acordeón que tiene de correntino lo que yo de chino, digamos. Claro, que vino de Europa. Que vino de Europa. Acordeón, vino de España. Y no es que vino de Europa por una cuestión de que dijeron vamos a llevar el acordeón. Y el chamamé cuando arrancó allá en Buenos Aires con los grandes maestros, Mauricio Valenzuela, con Chamorro, Emilio Chamorro, esos tipos sabían música, esos tipos escribían para bandoneón, para violín, para clarinete, Repiso tenía la orquesta en clarinete, flauta. Sí. 4 o 5 cantores, eran maestros, en serio, escribían y leían música. Porque incluso hay un tema que se llama San José, que es para clarinete. Papá para. Es una belleza. Bueno, yo tuve la posibilidad de ser el que arrancó con el Museo del Chamamé, que, bueno, fui uno de los que arrancó con eso, y tengo toda esa información. Y bueno, y ahora escucho un festival del chamamé y veo y digo, ¿a dónde quedó esa historia? O una obra como Curundú, por ejemplo. En el 69 fue grabado un disco, Waldo Belloso hizo la música, y hizo la música y todas las letras eran de Osvaldo Sosa Cordero. Los Nocheros de Anta, ese es un grupo vocal tremendo, muy desconocido. Los Huancahuá, Ramona Galarza, Coco Díaz, y los arreglos de Carlos García, un maestro del tango. Maestro alucinante. Escuchá eso, parece Emerson Lake and Palmer, parece eso, el 69.
Nunca más se hizo una obra así, jamás. Wow. Y se la niega, dice, no. Entonces, ¿qué es eso? Falta de memoria, falta de vitamina B12. Claro, el chamamé le falta B12, eso es el tema. Falta educación. Faltan escuelas. Muchachos, pero bueno, es la realidad. Yo no hablo en contra de nadie porque cada cual hace lo que puede y cada cual hace su historia. He tocado con el Maguaré, he tocado con todo, conozco cómo son, conozco de adentro y hablo con propiedad porque el respeto tiene que ver con lo que tiene que ver con el ser humano. La música es otra cosa. Wally, para ir cerrando este compartir que es la vida y en este caso la música. ¿Qué es la música para vos? Ahí se cortó, parece. A ver, ¿ahora sí me escuchás? Ahí está, buenísimo. Te decía, para ir cerrando esta charla, esta conversación, te tiro una para que la cabecees. ¿Qué es la música para vos? La música es la forma de expresar lo que uno siente en la mejor versión de uno, transformada en energía y que pueda llegar a mucha gente. Uno cuando hace una música no sabe a dónde va a llegar, no tiene idea de la dimensión que puede llegar a tener. Wow. Es la mejor manera que uno expresa las cosas. Qué hermoso. Qué hermoso eso. Wally, en nombre de todos los que hacemos EIPA y en todos los que estamos armando este Arroyo Manso, te agradecemos de corazón que hayas brindado este tiempo para compartir tu experiencia con todos nosotros y con toda la gente que lo va a seguir en estos encuentros culturales. Santi, el agradecido soy yo. Agradecido porque siempre me das el espacio, siempre has respetado. Yo creo que el respeto que vos tenés es el mismo respeto que vos querés que te tengan, es bilateral y entiendo y yo te respeto de la misma manera, por todo lo que haces, por todo lo que sos y por todo lo que transmitís todo el tiempo. Sos una persona honesta con lo que sentís, decís y haces, y eso siempre respeté y admiré en vos. Y siento que sos una persona que podés decir y hacer. El prestigio la tenés ganado hace mucho. Y lo único que quiero decir es que el peor enemigo del arte es el ego. El día que abandonemos el ego, fluye. El chamamé se nos va para arriba. Así que es un mensaje para todos los artistas del chamamé que entiendan que el ego es lo que atrasa, el ego lo que evita que el chamamé evolucione. Me gustaría que el chamamé evolucione, por supuesto. Sería enormemente feliz si el chamamé evolucione. Gracias. Gracias a vos, Wally.